Muy buena tarde tengan todos ustedes. Mi nombre es Ricardo Castillo. Soy el director del Centro Universitario de Educación en Salud y Humanidades CUESH, el cual se encuentra con sede en la Ciudad de México. Agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Enfermerías Especializadas en Medicina Interna y Terapia Intensiva y a la Asociación de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva del Sureste, así como a la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, a la invitación a estas primeras jornadas virtuales de enfermería en terapia intensiva. Es un gusto para mí presentarles el tema que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada con sospecha de SARS-CoV-2 o de COVID-19. Me voy a permitir hacer presentación de la diapositiva y en este canal vamos a ir generando algunas estrategias pues importantes que tienen que ver evidentemente con la reanimación cardiopulmonar o las estrategias de reanimación cardiopulmonar, en este caso con las pacientes, en este caso, vamos a verlo desde la forma convencional, es decir, aquellas pacientes que no se sospecha o no están con contagio, en este caso de SARS-CoV-2, o bien, en esta situación, las que tienen sospecha en este caso. Vamos a recordar solo como introducción en esta parte que en uno de los contagios o de los contagios en este caso que abarca al COVID-19, abarca dos principales situaciones. Número uno tiene que ver con aerosoles y número dos tiene que ver con gotas. ¿Vamos bien? La aerolización, en este caso cuando se origina gasificación, pues es una fuente importante de contagio que puede ser un contagio pues hacia el profesional de la salud en el caso principal del paro cardíaco, ¿no? Y en este caso las gotas, en este tenemos las gotas de flu, que son unas gotas pues grandes, ¿verdad? Que como su tamaño es grande, no tienen una distancia de alcance considerable y por lo tanto la transmisión del virus puede ser minimizada en el caso de estas gotas. O bien los aerosoles de Well, en este caso los aerosoles de Well son gotas mucho más pequeñas o gotas de Well, en este caso son gotas mucho más pequeñas y tienen un alcance mucho más largo, vamos a la redundancia, en ese sentido y pueden generar, aumentar la transmisión. Una característica importante también de los aerosoles de Well es que permanecen más constantemente o más, durante más tiempo en las superficies. Por lo tanto, si yo llego y toco en determinado momento y ya hay partículas, aerosoles de Well, pues puede darse el contagio en este tenor. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿verdad? Muy bien, una de las situaciones que hace la Asociación Americana del Corazón en el sentido de minimizar o de la reducción del contagio hacia este tipo de pacientes, y no hablando solamente del COVID-19, sino hablando también, por ejemplo, de, en este caso, cualquier otro paciente potencialmente infectado, principalmente por aerolización o que la transmisión de la enfermedad sea por aerolización, pues abarca tres actualizaciones muy significativas para ese tipo de pacientes. Número uno, pues sabemos que es nuestro equipo de protección personal. En este sentido, todo lo correspondiente al equipo de protección personal es muy importante, que sea un equipo de protección personal completo, adecuado y que pues bueno, lo sepamos usar y lo podamos quitar para evitar o minimizar los contagios. Otro es minimizar el número de reanimadores. Fíjense, es importante mencionar que normalmente ante un programa ACLS, Advanced Cardiac Life Support, se genera un equipo de alto rendimiento, en el cual el equipo de alto rendimiento pues consiste en más de 2 o 3 personas, inclusive pueden ser 4 personas o pueden ser hasta 5 personas en este caso, ¿verdad? En ese tenor, ¿verdad? Vamos a tratar de limitar el número de personas que están en el área de reanimación en este sentido. Y la tercera actualización en este caso habla de utilizar dispositivos, ¿verdad? O, pues sí, dispositivos de ventilación u oxigenación que minimicen la aerolización. En específico nos habla de tres, el filtro EPA. Normalmente cuando damos ventilación a presión positiva, utilizamos el balón, válvula, mascarilla y colocamos un filtro. ¿Vamos bien? Este filtro, evidentemente, es un filtro viral, que debe estar conectado entre el balón, válvula, mascarilla, el filtro viral y la mascarilla en este sentido, como el que usamos normalmente en la ventilación mecánica. Otro es el uso inmediato del ventilador mecánico durante la reanimación, que es algo que no se priorizaba anteriormente en ese sentido, pero en paciente potencialmente aerolizable es importante utilizar el ventilador mecánico. Y otro es que podamos descartar en determinado momento las cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas y utilicemos dispositivos que hagan un sello hermético, como lo son las mascarillas laringeas o bien el tubo endotraqueal. ¿Ok? Y bueno, un criterio más que nos habla de forma importante de la Asociación Americana del Corazón
es que tengamos criterio en el procedimiento de reanimación, es decir, no todos los pacientes son candidatos a reanimación, y los que son candidatos a reanimación tenemos que tener criterios de mucho cuidado, pues evidentemente para evitar un proceso infeccioso. Este es el algoritmo universal del paro cardíaco, en este caso de paciente con SARS-CoV-2. Es un algoritmo que se hizo en abril del 2020, específico al paciente con COVID-19. Vamos a ver primero en el cuadro amarillo, equipo de protección personal, eso es sumamente importante y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Limitar el número de personas en el área de reanimación será importante. Y bueno, el otro, considerar los criterios apropiados, en este caso de la reanimación. Bien, iniciamos con la RCP. Recordemos nosotros, solo como recordatorio, 30 compresiones, en el caso de generar ventilaciones serían 2 ventilaciones cada 5 ciclos, ¿no? Y colocar en este caso un dispositivo de oxigenación que limite la aerolización, como lo es un filtro EPA, como lo es el ventilador mecánico en el caso de que se requiera, o como lo es en este caso la mascarilla laringea, ¿no? A generar un monitoreo, una monitorización con un monitor desfibrilador y preparar la intubación. Muy importante, puesto que la intubación es un dispositivo que genera sellado hermético y minimiza en ese sentido, ¿no? Normalmente el algoritmo siempre parte hacia dos circunstancias. Parte hacia un ritmo que es desfibrilable, en este caso que es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, y del otro lado aquellos que no se van a desfibrilar, que es asistolia y actividad eléctrica sin pulso en este sentido. Esa imagen que ustedes ven en la parte inferior, tenemos un filtro EPA, ahí es un filtro viral, ajá, que va de la máscara, acá como lo vemos en la imagen inferior derecha, ahí tenemos un filtro viral conectado a un ventilador, pero bueno, en este caso podrá ser el balón válvula mascarilla. Recordemos que el ritmo que se va a desfibrilar, en este caso fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, es un ritmo que se va a desfibrilar, y bueno, la dosis de desfibrilación corresponde a la dosis máxima dependiendo del equipo, ya sea bifásico o ya sea monofásico. En el caso de asistolia o actividad eléctrica sin pulso, no hay desfibrilación. Ahí está, damos la descarga a la dosis máxima del equipo y bien, priorizar la intubación. Es muy importante porque la intubación genera un sello hermético. Ojo, importante, detener las compresiones torácicas, cuando vamos a intubar, porque al movimiento de la bomba torácica, del tórax, vamos a la redundancia, al momento de la intubación se generan aerosoles y eso puede ser una fuente de contagio importante para nosotros. Otra, si la intubación no se permite, no se da, es una vía aérea difícil, etcétera, pues en este caso considerar el dispositivo o un dispositivo supraglótico para generar un sellado en este caso, ¿verdad? Y en la alta posibilidad conectar el ventilador mecánico. Luego continuamos con la RCP durante 2 minutos. En el caso de que sea un ritmo desfibrilable, ya habíamos comentado fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Después de 2 minutos, durante esos 2 minutos buscamos el acceso intraóseo o intravascular y bien, generamos otra descarga. Ajá. Esta descarga, recuerden, a la dosis máxima del equipo y del otro lado, en el algoritmo, tenemos asistolia y actividad eléctrica sin pulso, ritmos que no requieren descarga. Continuamos con la RCP durante 2 minutos, colocamos el acceso IV y una vez colocado el acceso IV, generamos una administración de una adrenalina o de adrenalina en este sentido, como un medicamento vasopresor. Y fíjense, ahí dice considerar un dispositivo mecánico de compresiones. Considerar un dispositivo mecánico de compresiones. Al alcance de México no están al 100% este tipo de dispositivos. Sin embargo, si pudiesen tenerlos, que es como lo ven en la imagen inferior izquierda, pues bueno, vamos a utilizarlos. No tendríamos contacto con el paciente y minimizaríamos la aerolización o la posible aerolización y contagio hacia nosotros en este sentido, ¿no? Y pues bueno, en algunas de las ocasiones, tener un dispositivo mecánico podría originar esto, ¿verdad? Vean, ahí está el paciente con compresión torácica, con un dispositivo mecánico, ¿verdad? Lo está comprimiendo el dispositivo, pues bueno, en este caso los compañeros de ambulancia pues están desayunando mientras el dispositivo genera una compresión torácica. Bueno, yo sé que esto no va a pasar y mucho menos en los lugares en donde ustedes nos están viendo, ¿verdad? Pero bueno, sería importante que pudiésemos utilizar un dispositivo mecánico. Al alcance, estructura, infraestructura económica, pues tal vez estemos lejos de ellos, sin embargo, en esta cuestión podemos nosotros, ¿verdad? Poder usarlo en el caso de que lo tengamos, ¿verdad? Si no lo tenemos, pues sigamos con la compresión tradicional, en este caso, siempre y cuando protegiendo con las diferentes circunstancias que hemos realizado. Ahora bien, 2 minutos de reanimación, damos una descarga en el caso de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, y en el caso, continuamos con la RCP durante 2 minutos, ahí colocamos en este caso los fármacos,
epinefrina, que es el fármaco universal como vasopresor, y considerar un dispositivo mecánico para compresión torácica. Del otro lado, continuamos con la RCP durante 2 minutos. ¿El ritmo es desfibrilable? Sí, siempre y cuando tenga FB o TB sin pulso. Descargamos, continuamos la RCP durante 2 minutos y brindamos o administramos, en este caso, ya los antiarrítmicos. Amiodarona en 2 dosis, la primera dosis 300 miligramos y la segunda dosis de 150 miligramos. No se pueden combinar, o es amiodarona o es lidocaína. O bien, si yo elijo el lidocaína, vamos a administrar 1 miligramo a 1.5 miligramos por kilo en la primera dosis, y la segunda dosis va a pasar a la mitad de la primera. Si yo elegí 1 miligramo por kilo, la segunda dosis va a ser 0.5 miligramos por kilo. Si yo utilicé 1.5 miligramos por kilo, la segunda serían 0.75 miligramos por kilo, hasta una dosis máxima de 3 miligramos. ¿Ok? Y dice ahí tratar las causas irreversibles, igual que en el caso de la sistolia SP, tratar las causas irreversibles. Y ya abajo, ahí abajo en donde dice causas reversibles, en el cuadro gris, pues tenemos varias, ¿verdad? Hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, o hipercalemia, hipotermia, que son las 5 Hs, o las T, tensión neumotorácica, tamponaje cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o trombosis coronaria en el caso específico. Este sería como el algoritmo universal, vamos, de la atención al paciente con COVID-19, que va relacionado a la paciente embarazada, con algunos pequeños cambios estratégicos, pero sin embargo, en específico para el SARS-CoV-2, esas serían las recomendaciones para la paciente. ¿Ok? Pero bueno, tenemos un algoritmo de soporte vital básico, en este caso para la paciente embarazada. Este es un algoritmo 2020 de las guías de la American Heart 2020. Y son las últimas recomendaciones que se generan para ese tipo de paciente. Vamos a analizar, confirmar la seguridad de la escena. Ya saben, siempre tanto intra como extrahospitalariamente vamos a corroborar que el escenario y el contexto siempre sea seguro en este caso. Comprobar si la víctima responde, le podemos hablar, hey, me escucha, se encuentra bien, tocar, a ver si me responde o no, y si no responde, solicito ayuda a las personas que estén encarnas, o bien aviso a mi equipo de reanimación que pues la paciente está inconsciente. Activar el sistema de respuesta a emergencia si estamos extrahospitalariamente con un teléfono móvil. Si estamos dentro del hospital, pues podríamos activar, no sé, algún equipo de respuesta rápida, algún equipo de emergencias médicas, etcétera. ¿Vamos bien? Avisar que se trata de un paro cardíaco en una mujer embarazada. En México, ¿qué haríamos? Código mater, código mater, código mater, ¿no? En el caso de que se pueda aplicar. Obtener un desfibrilador externo automático. Después de ahí tenemos comprobar si la víctima respira o solo jadea, boquea, y al mismo tiempo vamos a comprobar el pulso en no más de 10 segundos. Vámonos al 3B. La paciente no respira, está en apnea, pero sí tiene pulso. Vamos a generar una ventilación de rescate. La ventilación de rescate es una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto. Eso lo vamos a hacer durante 2 minutos y después de 2 minutos vamos a revaluar pulso otra vez para ver si todavía lo tiene o ya lo ha perdido, ¿verdad? La respiración es normal y si tiene pulso, bueno, podemos girar a la víctima hacia su lado izquierdo para evitar la presión cava aorta, ¿verdad? Y vamos a mantenerla ahí hasta que un equipo llegue o hasta que se determine conforme al equipo de emergencias médicas qué es lo que se va a hacer. Luego, bueno, en este punto todos los escenarios se activa el sistema de respuesta a emergencias o se activa un sistema de emergencias médicas y se busca un DEA. Bien, el punto número 4, iniciar las compresiones torácicas y vamos a iniciar siempre con 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones. Muy importante y en el caso utilizar un desfibrilador externo automático. En el punto número 5, importantísimo, si el útero está a la altura del ombligo, es decir, que ya es grávido el abdomen o por encima de él, más complicado, y hay más reanimadores adicionales, tenemos que tomar al útero y desplazarlo hacia el lateral izquierdo. Tenemos que desplazarlo hacia el lateral izquierdo, ¿ok? Como lo dice paro cardíaco en una embarazada, las prioridades para las mujeres embarazadas que sufren un paro siempre sería continuar, sus prioridades siempre será continuar con la RCP básica, acuérdense del algoritmo CAB, CAB del algoritmo siempre. Desplazar el útero lateral izquierdo siempre es muy importante para disminuir la presión de los grandes vasos del abdomen principalmente y esto favorecer a un buen flujo sanguíneo en este caso y activar en cuanto antes al servicio de emergencias médicas código mater o 911. En el punto número 6, el DEA o el desfibrilador ha llegado. ¿Comprueba el ritmo? Sí. El ritmo es desfibrilable, lo habíamos visto anteriormente porque tiene fibrilación ventricular o bien taquicardia ventricular sin pulso. Sí lo tiene, perfecto. Doy una descarga y continúo con la reanimación durante 2 minutos. No quiere una descarga, el DEA no me solicita una descarga. Ok, continuar con la reanimación pulmonar durante 2 minutos al menos. ¿Vamos bien? Esto sería conforme a la idea del soporte vital básico. Pero tenemos un algoritmo de soporte vital avanzado
intrahospitalario principalmente para el paro cardíaco en la paciente embarazada. Solo quiero que lo relacionen y que relacionen esta estrategia de intervención para la paciente o el paciente con SARS-CoV-2, como ya lo hemos visto anteriormente. ¿En qué consiste este algoritmo? Vamos a brindar siempre y en todo momento soporte vital básico y RCP de calidad. En este contexto, recordemos que la RCP de calidad siempre conlleva profundidad de al menos 6 centímetros, ritmo y frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto, permitir que el pecho se reexpanda totalmente tras cada compresión, no interrumpir las compresiones torácicas más de 10 segundos, puesto que esto disminuye la fracción de compresión torácica, e iniciar la RCP antes de los 10 segundos de haber descubierto el paro cardíaco en este caso. La desfibrilación se puede dar sin ningún problema, no hay ninguna contraindicación en la que podamos desfibrilar. Si la paciente tiene un ritmo caótico por una fibrilación ventricular, el tratamiento es la desfibrilación y se tiene que dar en este caso, ¿no? Y algunas otras intervenciones como lo son la administración de fármacos, como lo es adrenalina o amiodarona, que no están contraindicadas y se pueden hacer durante el embarazo. Y bien, activa un equipo de paro cardíaco en la embarazada, es decir, código Mater, vamos a ponerlo, al menos en México sería código Mater, en algunos otros países o estados, pues bien podría ser otro tipo de activación, pero acá en México correspondería a esta, ¿no? Activar código Mater. Bien, paro cardíaco en la mujer embarazada, muy importante, debe de haber un equipo formado. Aquí en México está el equipo de respuesta inmediata obstétrica, conforme a la activación de código Mater, en la cual pues van a corroborar servicios obstétricos, va a intervenir neonatólogo o pediatra, va a intervenir médico intensivista, médico urgenciólogo tal vez, anestesiólogo, etcétera, etcétera. Vamos bien, es decir, un equipo multidisciplinario, personal de enfermería, ¿no? 4 enfermeras debe de haber, enfermeros, enfermera A, enfermera B, enfermera C, enfermera D, o enfermero A, B, C y D en ese tenor, ¿no? Y generar una buena intervención ante esta cuestión. ¿Cuáles son las prioridades de la reanimación durante la paciente embarazada? Compresiones torácicas y desplazamiento del útero en el caso de que ya esté más por el ombligo o arriba del ombligo en este caso. ¿Puede haber cesárea perimortem? Sí, lo vamos a analizar en un momento más. Y puede irse pensando en la cesárea perimortem. Y normalmente la cesárea perimortem es después de los 5 minutos en este caso. ¿Cuál sería la etiología del paro cardíaco en la embarazada? ¿Cuál sería la etiología del paro cardíaco en la embarazada? Vamos a analizar. Existen diferentes. Vamos a realizar en este caso intervenciones en la madre, ¿verdad? En este caso, si los causales o las etiologías fueron en la mamá, pues ¿qué sería? Manejo de la vía aérea avanzada. Recuerden, es importante que la mujer embarazada se utilicen dispositivos principalmente supraglóticos o intubación endotraqueal. La vía aérea de la mujer está muy irritada normalmente por segregación de prostaglandinas, por la fisiología propia del embarazo, y eso puede irritar a la vía aérea en este caso. Administrar oxígeno al 100% siempre. Recordemos que bajo circulación placentaria, el producto recibe sangre oxigenado a través de la mamá en este caso, ¿verdad? Coloque una vía periférica por arriba del diafragma, es decir, principalmente en las extremidades torácicas en este caso, catéter central sería lo idóneo, ¿verdad? Y ojo, si se está administrando sulfato de magnesio, a ver, ¿para qué en una embarazada se administraría sulfato de magnesio? Exacto, para eclampsia, mucho ojo, para eclampsia, ¿no? Hipertensión arterial más crisis convulsivas en este caso. Le estamos pasando una infusión, ¿no? 1 a 2 gramos en infusión se me ocurre, de sulfato de magnesio para evitar en este caso procesos convulsivos y bueno, inmediatamente hay que suspenderlo. ¿Por qué es importante suspenderlo? Recuerden que en este caso puede haber toxicidad por sulfato de magnesio. Los signos característicos más prontos de la toxicidad por sulfato de magnesio es arritmias letales, alteración del patrón ventilatorio, reflejos osteotendinosos disminuidos y oliguria o alteraciones de la diuresis. Muy importante esto, ¿sí? Por eso es que en la mujer embarazada es importante el control de la diuresis y más a la que se le está administrando, en este caso, algún medicamento como el sulfato de magnesio. Si al paciente cae un paro cardíaco y se le está administrando sulfato de magnesio, suspendamos el sulfato de magnesio y apliquemos cloruro de calcio o glucanato de calcio en este caso, más bien, que es el antídoto al sulfato de magnesio, ya las diferentes actividades pondorales del sulfato de magnesio, el glucanato de calcio. Luego, realice las intervenciones obstétricas. Ojo, muy importante, desplazamiento del útero continuo hacia el lado izquierdo durante toda la reanimación en este momento, ¿ok? Desconecte los monitores fetales. El monitoreo fetal nos puede estorbar en determinado momento para realizar todos los procedimientos y ojo, para la desfibrilación en este caso. Y prepararse para la cesárea perimortem. ¿Cómo podríamos manejar la vía aérea
en este caso. Es muy dificultoso el manejo de la vía aérea en la paciente embarazada por el cambio fisiológico del embarazo, por el tamaño del abdomen, que podría comprimir en este caso al tórax y disminuir la complacencia pulmonar. Por lo tanto, la intubación o un dispositivo supraglótico son los mejores indicadores, en este caso, de el manejo de la vía aérea. Utiliza la capnometría, que es colorimétrica, o la capnografía. Recordemos que la capnometría o la capnografía es el dióxido de carbono al final de la expiración. En el caso de la capnografía, normal sería de 35 a 45 milímetros de mercurio, normal, y durante el paro será de 15 a 20 milímetros de mercurio. Y la capnografía también nos ayuda a nosotros a determinar la calidad de la reanimación cardiopulmonar y a determinar si el tubo está en el esófago o en la tráquea en este caso, ¿no? O la capnometría, normalmente los dispositivos vienen color blanco como un filtro y cambia a color amarillo. Cuando pinta color amarillo quiere decir que es un buen dióxido de carbono y que está en la tráquea el dispositivo. Una vez que se colocó un dispositivo avanzado como un tubo endotraqueal o un supraglótico, recordemos que debemos de generar una ventilación cada 6 segundos y las compresiones torácicas deben de ser continuas sin parar durante 2 minutos de reanimación. Intervenciones en la mamá, continúe con el soporte vital básico y avanzado en este caso, la RCP de alta calidad, como lo hemos descrito en algunos momentos más. Ajá. La desfibrilación, si es que está indicada, siempre tenga fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso e intervenciones de soporte avanzado. Cesárea perimortem, si después de 5 minutos no hay restablecimiento de circulación espontánea, vamos a empezar en la cesárea perimortem inmediatamente porque ahora la prioridad es el neonato. Y vamos a preparar al equipo neonatal para recibir al recién nacido inmediatamente. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones o las etiologías que nos lleven al paro cardíaco en la embarazada? Para eso existe la mnemotecnia A, B, C, D, E, F, G, H. A, complicaciones con la anestesia, es decir, exceso de anestesia, mal control o regulación de la anestesia, pues nos podrá llevar normalmente a paro cardiorrespiratorio. Sangrado, ¿verdad? Nos puede llevar a choque hipovolémico, la tríada mortal, ¿no? Que es acidosis metabólica, coagulopatía intravascular diseminada y hipotermia, ¿no? Y en algunas ocasiones hipocalcemia, que también puede generar arritmias letales. Problemas cardiovasculares como cardiopatías, infarto agudo de miocardio, se me ocurre, anginas de pecho o pericarditis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2, que puede ser un proceso infeccioso multisistémico en este caso. Uso de drogas, organofosforados, cocainómanos, anfetaminas, por ejemplo, inhalantes, etcétera, ¿no? Que podrían originar un trastorno nervioso y esto deprimir el sistema respiratorio, pues originar paro respiratorio y por lo consiguiente paro cardiorrespiratorio. Embolia de líquido amniótico es muy importante, fíjense, durante el trabajo de parto o al menos una hora después del parto, puede presentarse embolia de líquido amniótico y esto originar paro cardiorrespiratorio en la madre. Ajá. Fiebre, ¿no? En el caso del SARS-CoV-2, fiebre mayor a 39.5, 40, un poquito más arriba de 40 en ese sentido, pues puede haber afectación importante y conllevarnos tal vez a sepsis y al paro cardiorrespiratorio. Causas generales no obstétricas del paro como las H y las T, que ya habíamos mencionado en este caso con anterioridad. E hipertensión, ¿no? En el caso de que tengamos hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, preeclampsia sobreagregada, eclampsia y, por qué en algunos determinantes no, síndrome de HELP en este caso. Recordemos solo como prioridad en este caso, el paro cardíaco y la intervención en el paro cardíaco es CAB y seguirá siendo CAB, al menos en las guías de American Heart 2020 se sigue aplicando el CAB, donde la prioridad en este caso son las compresiones torácicas. Con las compresiones torácicas yo puedo generar un flujo sanguíneo tisular constante y con esto favorecer al movimiento de sangre al cerebro y a las arterias coronarias, con presión de perfusión cerebral y presión de perfusión coronaria en este sentido. No olvidemos que en la embarazada podemos anexar CABD y la letra D habla del desplazamiento del útero, siempre hacia el lado izquierdo, en el caso de que el abdomen esté arriba por el ombligo o arriba del ombligo en este sentido. Bien, recordemos el algoritmo realmente es bastante sencillo. Las medidas para el paciente infecto contagioso son las mismas que hemos utilizado hasta el día de hoy, solo minimizando y teniendo en cuenta las diferentes dinámicas para minimizar la aerolización, ¿verdad? Y la generación de gotas. Con nuestro equipo de protección personal, filtros virales, uso del ventilador mecánico, dispositivos de la vía aérea que generen cierre hermético. ¿Vamos bien? Los fármacos son totalmente los mismos, las dosis de desfibrilación son totalmente las mismas en ese tipo de pacientes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, las pueden dejar en el chat, el comité las tomará y nos las enviará en este caso para que podamos resolverlas o algún artículo que ustedes quieran tomar o tener de respaldo para esta charla, esta pequeña charla, con todo gusto se los podemos brindar. Recuerden, mi nombre es Ricardo Castillo.
Así aparezco en redes sociales como Ricardo Castillo, si ustedes me quieren agregar, o bien Ricky, la última I sería Y, Ricky Edu 1, rickedo1@gmail.com. Así también me encuentran por redes sociales para que sea más facilitado. Y en este caso, cualquier situación que tengan, cualquier duda, con gusto con el comité organizador de estas primeras jornadas virtuales de enfermería en terapia intensiva, será un gusto poder atenderlos. Muchísimas gracias por su atención y este fue el tema de RCP en la embarazada con SARS-CoV-2.